Hemos venido en nuestro estudio de los atributos de Dios. Ya habíamos mencionado que un atributo es algo que Dios es, no es algo que Dios tiene. Y hoy vamos a hablar de uno de esos atributos que Dios es, y es precisamente la gracia. En la ocasión anterior estuvimos estudiando el tema de la misericordia. Dijimos que eran muy similares tanto la misericordia como la gracia. Ambos fluyen, emanan de la bondad de Dios. Pero recordemos que la misericordia es esa bondad de Dios que confronta la culpabilidad humana, o sea, tiene que ver con el pecado. Y si tiene que ver con el pecado, es un tema de ley, es un tema que tiene que ver con la justicia de Dios. Mientras que la gracia confronta, como dice un autor, el demérito humano. Y él hace una diferencia. ¿Qué es el mérito y qué es el demérito? El mérito es cuando hay algo por lo cual se puede alguien enorgullecer, algo de valor, ¿eh? Pero el demérito eh, no significa simplemente de que no haya mérito, sino que no existe mérito alguno y además se da lo que es totalmente opuesto al mérito. Eso lo define él como demérito. Ahora, ¿qué está confrontando la justicia de Dios? Una situación moral, y frente a esa situación, la justicia declara sobre esa impiedad moral o sobre ese pecado la muerte. Y por ende hay una condenación. Se condena a la muerte. O sea, Dios se está oponiendo al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre insiste en vivir en pecado y se aplica la justicia de Dios. Dios juzga. Ahora, eh, tanto la misericordia como la gracia son algo que Dios es. La gracia la extiende Dios sobre aquellos que no la merecen y sobre aquellos que tienen demérito, o sea, que no tienen mérito, sino que hay cosas también opuestas a ese mérito. Esa es la gracia, es una bienaventuranza que Dios otorga al hombre. Ahora, Dios se complace en la gracia, porque es parte de Dios. Como dijimos, no es algo que Dios tenga, sino que Dios es. Por eso tenemos que tener el concepto escritural de quién es Dios. No podemos predicar a un Dios que no conocemos. Por eso necesitamos conocer al Señor. Como dice Jeremías, si alguien tiene de qué enorgullecerse, que se enorgullezca de esto, de que me conocen y me entienden. Así que la gracia es ese favor que Dios da, que Dios otorga a alguien que es justamente desaprobado. O sea que no es justo. Y fuera de eso, no es meritorio, es de mérito. Ahora, miremos lo que dice Juan 1:17. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál es ese canal por el cual fluye la gracia? Ese canal se llama
Jesucristo. Aquí la palabra dice que la ley fue dada por Moisés, pero podríamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que Moisés conoció la gracia de Dios? Buena pregunta. Miremos otro texto allá en Génesis 6:8. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová antes de que fuera dada pues ninguna ley. Y después cuando fue dada la ley a través de Moisés, miremos allá en Éxodo capítulo 33, verso 17, lo que Dios le dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Cómo trató Dios con Moisés? Por medio de la gracia o con base en la gracia de Dios. Y miremos lo que dice el versículo 13 de ese mismo capítulo. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahora, hay muchos que dicen que el Dios que actúa en el Antiguo Testamento actúa solamente por la ley, ¿sí? Y que el Dios manifestado en el Nuevo Testamento a través de el Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, actúa solamente por la gracia. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que Dios no cambia. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. Él no cambia, siempre es el mismo y siempre actúa con base en lo que Él es. En lo que Él es. Dios siempre actúa como Dios. Dios siempre actúa como Él mismo. Desde Génesis, desde el diluvio, después de que fue dada la ley, siempre Dios sigue actuando como Dios. Y la gracia precisamente es ese atributo de Dios que no puede ser quitado de Él porque eso es Él. Si fuera quitada la gracia de Dios, dejaría de ser Dios. Y siempre en Dios ha habido la misma gracia. Ahora, tenemos que tener claro que la gracia es el único camino o el único medio para que el hombre pueda ser salvado. Antes, en el Antiguo Testamento, desde Adán, todas las personas que fueron salvadas por gracia. Todos han sido salvados por gracia. Nadie ha sido salvado por la ley, incluyendo las personas de el Antiguo Testamento. Desde Moisés, desde Noé, desde los profetas. Todos estaban siempre mirando hacia la cruz. Y todos los de después de la cruz siguen siendo salvados por gracia. Y esa gracia solamente viene a través del Señor Jesucristo. Dice que la ley fue dada por Moisés, pero que la gracia y la verdad han venido a través de Jesucristo. Ahora, eso no significa que antes de que naciera o que viniera el Señor Jesucristo no se manifestaba la gracia, o que solamente se manifestara a través de su muerte o de su encarnación o de su resurrección. La gracia siempre ha venido por medio del Señor Jesucristo y siempre ha sido administrada por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Así que la gracia no vino cuando el Señor Jesucristo solamente se manifestó. Ahí fue la manifestación de la gracia. Pero esa gracia fue expresada por Dios desde siempre.
Si Dios no hubiera expresado su gracia sobre Adán y Eva, Él los hubiera aniquilado. Por eso la palabra ya en Apocalipsis 13:8 dice que el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que los planes de Dios no fueron truncados por la caída del hombre, no fueron alterados por la caída del hombre. Dios tenía todo amorosamente planeado y diseñado. Ahora todos reciben en algún grado la gracia de Dios. Así sea el pecador más horrendo, más sanguinario que podemos nosotros pensar. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. O si no, ya hubieran sido estas personas cortadas, quitadas, muertos. ¿Mm? Incluso con nosotros mismos que no nos creemos tan malos. Pero podríamos preguntarnos si hay mucha diferencia entre los pecadores más grandes y nosotros. Si todos estamos bajo el mismo juicio de Dios. La gracia de Dios opera hacia todas las personas. Pero hay una gracia particular de Dios que es la gracia salvadora, que Dios obra por medio de su Espíritu Santo, trayendo fe a esa persona, fe en la obra del Señor Jesucristo, y es cuando esa persona nace de nuevo. Dios siempre está retrasando su juicio, manifestando su bondad, dándole siempre la oportunidad a todos los hombres, a todas las personas, para que se arrepientan. La gracia de Dios manifestándose en todos. Ahora, esa gracia de Dios, esa bondad de Dios, esa eh, buena voluntad, esa amabilidad de Dios en su corazón, esa benevolencia, es la gracia. Y Dios es así. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Siempre Dios es misericordioso. Dios no es un Dios tacaño, Dios no es un Dios que guarda resentimientos, que se quiere desquitar. La palabra dice que tiene buena voluntad. Él es benevolente. Pero de igual manera, esa buena voluntad, esa benevolencia y esa misericordia obran en perfecto equilibrio con la justicia de Dios, porque Dios también es el juez justo. Tenemos que tener en cuenta eso, mis hermanos. Muchos hoy en día han querido borrar el concepto de el infierno, diciendo que Dios es bueno, que Dios pues tendrá misericordia de todos, que extenderá su bondad, que seguirá extendiendo su gracia. Pero tenemos que entender que sí, la gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios es infinita, así como su justicia, así como su misericordia, así como su amor. Dios es uno en todo eso. Dios es uno en todo eso. Y la palabra del Señor dice que Él no dará por inocente al culpable. Ahora, ¿será que podemos nosotros comparar los atributos de Dios? ¿Con qué comparamos los atributos de Dios? Pues con Dios mismo, porque Dios es uno solo. Pero Dios también compara su gracia con nuestro pecado. Miremos lo que dice allá Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Abundó qué? La gracia. ¿Para quiénes? Para muchos. Para muchos. Y miremos lo que dice allá Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuánta riqueza hay en la gracia del Señor? Volvamos allá a Romanos, nuevamente, capítulo 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, eso no significa que Dios tenga grados de gracia sobre nosotros. Es que vienen esos grados de gracia. Dios no tiene nada con lo cual compararse que el mismo Dios, porque eso es lo que es Dios. ¿Qué significa entonces que la gracia sobreabunde? Que esa gracia ahora sobreabunda en nosotros, no que sobreabunde en Dios, porque la gracia de Dios es infinita. O sea que no importa cuánto haya hecho, cuánto haya pecado un hombre, la gracia sobre esa persona sobreabunda. Ahora, para todos aquellos que están bajo la desaprobación de Dios, para todos aquellos que están bajo juicio, bajo sentencia, que están bajo condenación, la gracia es inmensamente grande. Se manifiesta la bondad y la benevolencia del Señor a través de esa gracia. Mis amados, si comprendiéramos un poco más la gracia de Dios, cada día nuestra vida cristiana estaría más y más enfocada en las cosas del Señor. Dejaríamos un poco de cosas que a veces hacemos que no tienen ningún tipo de fruto. Estaríamos totalmente agradecidos y sirviendo con todo nuestro corazón al Señor, adorándole con todo lo que somos, pero el tratar de comprender en plenitud la gracia de Dios, no lo vamos a poder nosotros hacer. Dios es paciente y por eso ha extendido su gracia. Y Él no tiene, como les digo, una gracia limitada, porque Dios está en otra dimensión. Las medidas no se aplican a Dios. Él es infinito en todos sus aspectos y en todos sus atributos. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que entender y mirar esa gracia? Primero tenemos que vernos a nosotros mismos, a ver nuestra propia condición, a vernos cuán pecadores somos. Cuán grande es la gracia del Señor para perdonarnos a cada uno de nosotros. Esa es una forma en que nosotros podemos pensar en la gracia de Dios. Pero otra manera, mis hermanos, es que como Dios, siendo ese Dios, actúa sobre la vida de un pecador. Cómo Dios extiende esa gracia. Pero también cómo Dios juzga cuando Él ha extendido esa gracia sobre esa persona. Cuando esa persona ha rechazado esa gracia de Dios.
y aplica juicio. Acuérdese que Dios mismo juzgó a los ángeles que no guardaron su dignidad, como dice allá en Judas capítulo 6. Y cuando Dios extiende su gracia o actúa en justicia, está siendo Dios. Y no está siendo un Dios injusto. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es absolutamente perfecta, totalmente equilibrada. Nosotros a veces en nuestra personalidad y en nuestra forma de actuar somos desequilibrados. O actuamos demasiado por nuestras emociones en determinados momentos. O a veces pensamos tanto las cosas que no hacemos nada. Pero los atributos de Dios funcionan de una manera perfecta, de una manera armónica, totalmente conforme a lo que Él es. Hoy en día se ha popularizado la idea de que Dios es tan bueno que Dios no va a castigar a nadie. ¿Mm? Dios no castiga. Para eso se inventaron el purgatorio, con la idea de que hay otra oportunidad para el hombre que no se arrepiente aquí en la tierra estando vivo. No se toma en cuenta la justicia de Dios. No se toma en cuenta la santidad de Dios. No se toma en cuenta el amor de Dios. Solo se cree que es la misericordia de Dios y no más. Hay que tener también en cuenta la justicia de Dios. Dios es un Dios perfecto en santidad, en justicia, en juicio, y Él actúa de manera perfecta en todo lo que Él hace. Y el pecado, el mal no puede habitar, no puede morar en la presencia de Dios. Recordemos, la gracia de Dios solamente viene por medio del Señor Jesucristo, o es canalizada por medio del Señor Jesucristo. Desde Adán, esa gracia ha sido canalizada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, desde que el mismo Dios Padre lo anuncia. La simiente de la mujer. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer esa gracia infinita, esa gracia inmensurable, esa gracia que es manifestada por esa bondad de Dios? Solamente, mis hermanos, cuando estamos bajo la cruz, cuando entendemos, cuando comprendemos la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. O sea, cuando conocemos y entendemos el Evangelio. La gracia fluyó allí en la cruz. Y esa misma gracia es la misma gracia que cobija a toda la humanidad, desde Adán y Eva, pasando por Abel y Caín, Abel que presentó esa ofrenda delante del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí, dice Juan 14:6. Y el apóstol Pedro, allá en Hechos 4:12, dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, es a través de Dios que podemos acercarnos a Dios. Es a través del Dios hombre, Jesucristo, que podemos acercarnos al Dios Padre. Sí, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio del Señor Jesucristo, desde el principio. Y nadie más fuera de Dios podía hacer la obra para satisfacerse él mismo.
Nadie más podía cumplir la justicia de Dios sino Dios mismo. Y por eso Dios tuvo que tomar en sí la carne, siendo el Dios infinito. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? Perdonó, sanó, bendijo a todos los que estaban cerca de él. O sea, actuó como Dios, porque él era Dios, porque Dios sigue actuando como él mismo. Tenía que ser primero humano. Y los actos que él hizo tenían que ser también actos divinos. No podían solamente ser actos divinos porque tenía que volverse hombre. O sea que solamente aquel que podía salvar es el mismo Dios. Fue tanto un acto divino como un acto humano, un acto histórico que se realizó una sola vez y para siempre. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Para quién lo hizo? Para él mismo. Y a través de ese acto, a través de lo que él realizó, trajo a nosotros redención. Fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el querer entender plenamente este tema de la gracia, a veces lo que se logra hacer es como quitarle el valor que realmente tiene. Hay muchas cosas que nosotros realmente no conocemos, no entendemos. La misma palabra dice que Dios revela algunas cosas a sus profetas, a sus siervos, pero que otras cosas no, otras cosas las guarda para sí. Y estamos en la misma posición que el profeta Ezequiel cuando estuvo allí frente al valle de los huesos secos. ¿Qué le dijo el profeta? Señor Jehová, solamente tú lo sabes. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Incluso los ángeles que están en la presencia de Dios, ellos quisieran saber más acerca de esta obra perfecta de la expiación, ¿no? Pero dice que no. No, ellos no saben todavía toda la plenitud de la obra del Señor Jesucristo. Ellos apenas veían cómo estos instrumentos que escribieron todas estas estas epístolas, estas cartas, escribían. Dicen que miraban por encima del hombro sin entender claramente todo lo que estaba ocurriendo. Y el Señor quiere que nosotros podamos conocer eso, afianzarnos, creer plenamente en eso que Él es. Miremos lo que dice 1 Timoteo 3:16. El apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Comienza diciendo que es un misterio, no cualquier misterio, un misterio muy grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis hermanos, por mucho que estudiemos, por mucho que indaguemos, muchísimas van a ser las cosas que no vamos a entender y a conocer. ¿Por qué usted es salvo por la sangre del Señor Jesucristo?
¿Por qué estamos vivos por la muerte del Señor Jesucristo? ¿Cómo se realizó esa expiación? Y ahí es donde tenemos que decir, Señor, solamente tú lo sabes. Y lo que sabemos es que es digno, es el Cordero que fue inmolado. Y aún los ángeles envidian, envidian, porque a nosotros nos han sido dadas a conocer muchas cosas, que los ángeles no han tenido el privilegio. Ahora, mis amados hermanos, ¿realmente lo creemos? Está bien que lo podamos entender o que no lo podamos entender, pero ¿realmente lo creemos? ¿Creemos en la gracia de Dios? ¿Creemos en lo que Dios hizo allí, volviéndose hombre, yendo a la cruz, en la obra del Señor Jesucristo? ¿Creemos en el Evangelio? ¿Lo creemos? Cantamos acerca del Evangelio, predicamos acerca del Evangelio. Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Y eso lo vemos expresado en su palabra. Recuerden que hace algunos domingos atrás vimos la parábola del padre amoroso. ¿Sí recuerdan, mis amados hermanos? Un, un hijo, el hijo menor, va delante del padre, reclama su herencia, violando uno de los convencionalismos, por así decirlo, de la sociedad en que se vivía en esa época. Se apartó, se alejó del padre, vino una escasez donde estaba, gastó todos sus bienes y le tocó ponerse a cuidar cerdos. Y aún pasaba hambre cuidando esos cerdos y nadie le daba de comer. Pero dice la palabra también que un día entró en razón, volvió en sí. ¿Qué significa eso? Significa arrepentimiento. Y regresa a su padre. ¿Y qué se encuentra? Allí en su casa. Que el padre no había cambiado. Que el padre seguía siendo el mismo. ¿Qué nos enseña esto? Hay un autor que dice lo siguiente. El hijo pródigo no es un reincidente ni un pecador. El hijo pródigo es la raza humana. Se fue al chiquero de cerdos en Adán y volvió en Cristo, mi hijo. Y hay allí otras dos parábolas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, que se refieren también a este mismo tema. El hombre, toda la raza humana, se apartaron de la presencia del Padre. Hicieron de sus vidas una desgracia, llegando a ser semejantes allí a lo que hacían los cerdos. Esa es la condición de la raza humana. Pero ahora, a través de la obra que hizo el Señor Jesucristo, a través de el Evangelio, todos podemos volver a Cristo. Todos somos ese hijo pródigo. Y cuando ese hijo se encuentra con el padre, se da cuenta de que el padre no había
cambiado. A pesar de lo que los vecinos hubieran podido haber dicho, a pesar de lo que el resto de familia hubiera podido haber dicho, de los chismes, de los insultos. Pero ¿cómo? Mire, vuelve y lo recibe. Ese muchacho no merece ser recibido, ha humillado, ha avergonzado a su padre anciano, a su padre adolorido. ¿Y qué se encuentra este muchacho cuando regresa? Que su padre no había cambiado. ¿Y qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Ustedes todos se alejaron desde Adán, pero ahora pueden volver en Cristo. Y se darán cuenta de que el Padre no ha cambiado, de que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios inmutable. ¿Qué hizo el Padre? Corrió, abrazó a ese hijo, lo besa, le da la bienvenida, le pone ropajes nuevos, le pone un anillo, nuevos zapatos. ¿Y qué dice? Este mi hijo muerto era y ha revivido. Esa es la gracia de Dios, mis amados hermanos. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que nosotros tenemos que creer. Esa es la gracia que nosotros tenemos que predicar. Esa es la gracia que nosotros tenemos que enseñar a otros. Esa es la gracia de la cual tenemos que cantar mientras estemos aquí. Ahora, ¿está usted totalmente convencido que está bajo la gracia de Dios? ¿Lo sabe? ¿Lo cree? Porque solamente hay una sola posibilidad de poder experimentar esa gracia de Dios. Y es a través del Señor Jesucristo. Es a través del Evangelio que fluye de manera gratuita para todo pecador que acepta esa gracia de Dios. El hecho de que rechacemos la gracia de Dios, el hecho de que neguemos la obra de el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, eso solamente lo que hace es condenarnos, llevarnos a juicio y estaremos condenados al infierno. Pero podemos nosotros volver a nuestro hogar. Podemos nosotros, esa gracia irresistible, esa gracia incomprensible, recibirla, aceptarla, creerla. Es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos disfrutar de las maravillosas, magníficas e ilimitadas riquezas de Dios para todos aquellos que están a su lado. Hasta la justicia está del lado del pecador que se vuelve a Cristo, porque el Señor imputa la justicia de Cristo sobre ese pecador. La palabra dice allá en primera de Juan 1:9 que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el gozo y el regocijo que hay en Dios cuando un hombre cree en la gracia, en esa gracia extendida, en esa gracia inmerecida, y vuelve al hogar, es
infinita. Gracias a Dios por su gracia. Por su gracia es que estamos aquí. Por su gracia es que estamos vivos. Por su gracia disfrutamos de sus bendiciones. Por su gracia tenemos una esperanza viva. Por su gracia podemos disfrutar de la vida eterna desde ahora. Por su gracia nos ha hecho hijos adoptivos. Por su gracia ahora estamos en su familia. Por su gracia ahora somos salvos. Somos hijos. Somos coherederos juntamente con Cristo. ¡Qué Dios magnífico que tenemos! ¡Qué Dios inigualable! No hay palabras para describir la magnificencia, los atributos tan maravillosos y grandes de nuestro Dios. Oremos, mis amados hermanos. Amado Dios, amado Padre, Señor, hoy ponemos, Señor, nuestras vidas delante de ti. No hay nada en nosotros, nada absolutamente en nosotros, que te haya motivado o movido a extendernos de tu gracia. Señor, tú sabes que necesitábamos ser salvos de nosotros mismos. Y te damos gracias porque has extendido esa gracia que fue manifestada allí en la cruz. Que esa gracia cada día, Señor, abunde en cada una de nuestras vidas. Y que podamos entender que todo cuanto somos, todo cuanto tenemos y todo lo que seremos es por pura y física gracia, por tu bondad, por tu favor inmerecido, manifestado en el Señor Jesucristo. Señor, podamos disfrutar de esa gracia, podamos ser esos testigos eficaces de tu gracia y podamos, Señor, manifestar al mundo perdido que hay una oportunidad para que se acerquen a ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.